el podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Emprender es duro, y nosotros lo sabemos. En Ancla acompañamos y entrenamos a emprendedores como tú para que alcances el equilibrio en todos los ámbitos de tu vida, a través de programas de formación, investigación, nuestra comunidad de emprendedores y contenidos como este podcast. Descubre más en ancla.life. Si esto es el éxito, yo no lo quiero. Se dijo Mar a sí misma después de recoger su Pulitzer. Y cual Cenicienta, después de escuchar la última de las 12 campanadas, salió huyendo de allí para no regresar jamás. Aunque parece un cuento, no puede ser más real el testimonio que hoy nos narra esta emprendedora. Desde su juventud, persiguió incansable los sueños, que a todos nos habían contado que debían ser los sueños. Con avaricia, de dos en dos, hasta la extenuación. Cuando lo cogió entre sus manos, sintió que le quemaba. Fue así como entendió que perderse a sí misma había sido el pago. Escucha de los labios de Mar Cabra cómo supo encontrarse después de arder. Voy a contaros cómo era mi hija Mar cuando pequeña. Fue una niña muy deseada, porque yo tenía ganas de ser madre. Y de pequeña tuvo mucho apego a mí. Sufrió con el nacimiento de su hermana. Era muy divertida. Su hermana la admiraba. Se divertía mucho. En aquel entonces había un vídeo, una serie que se llamaba El coche fantástico, y ella le decía: el coche fantástico, el coche fantástico. Aprendió a leer sola a los 3 años. Era muy trabajadora, con mucho amor propio. Si faltaba por la tarde al colegio, al día siguiente le pedía a la profesora lo que habían hecho los demás para hacerlo ella, y lo que es darse atrás. Bueno, he intentado resumir, aunque creo que es difícil, algunas pinceladas de mi hija. Un abrazo. Querida Mar, sé muy bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Muchísimas gracias. Qué suerte tenerte aquí. Yo estoy encantada de estar aquí. Vamos a hablar de muchas cosas y en este podcast por primera vez vamos a hablar de intraemprendimiento, un término muy venido ahora, muy moderno, que antes no se conocía pero que ahora está muy en uso. Tú eres madrileña, de padres andaluces, tu madre es de Almería, tu padre es de Málaga y te pasabas ahí los veranos, pero vivías aquí en Madrid como muchos de nosotros que somos hijos de migrantes. Y te decantaste por, ¿cómo se llama tu carrera? De comunicación audiovisual. ¿Vale? Pero no era algo, o sea, que te pensaste desde pequeña, ¿no? Vino con el tiempo, porque tú siempre has sido una persona con mucha energía, con mucha inquietud y siempre has tenido que hacer muchas cosas a la vez. A la vez que estabas haciendo una cosa, estudiando en el colegio, estabas estudiando interpretación, ¿no? Para ser actriz. Cuéntanos un poco esos primeros pasos que diste en el mundo de la formación. Bueno, yo creo que es importante entender que el mundo educativo que tenemos actualmente funciona para algunas personas y para otras no. Y yo soy de las personas para las que funciona, con lo cual el cole, el instituto, me iba muy bien. Yo he sacado siempre muy buenas notas sin tener que estudiar. ¿Esto quiere decir que sea muy lista? No. Esto quiere decir que el sistema educativo está hecho para gente como yo que tenemos gran capacidad de retención. ¿Qué pasó con eso? Pues que eso me permitió hacer más cosas de lo normal. Y entonces, por ejemplo, cuando tenía 14, 15 años, mi madre me dijo un verano: oye, hija, tú tienes mucha energía, apúntate a algo. Y me pasó un periódico y me dijo: elige una actividad de estas, y ahí empecé arte dramático, con lo cual empecé mi camino como actriz cuando estaba en el instituto, porque yo quería ser una actriz que ganara un Goya. Y hice el instituto, incluido COU, en paralelo con la carrera de arte dramático. Y de hacer todo en paralelo, tareas en paralelo, multitarea, task switching, me ha acompañado durante la mayor parte de mi vida. Al principio era instituto arte dramático, luego era arte dramático con comunicación audiovisual, luego estudiando y prácticas, o sea, estudiando y trabajando,
así, pues hasta que hubo un momento en el que mi cuerpo me paró y mi cabeza me paró. Aunque te estés quitando méritos y digas que es que tú tienes muy buena retención y que tienes mucha memoria, no es un tema de memoria, es un tema de inteligencia y de capacidad. Porque tú obtuviste una beca Fulbright en la Universidad de Columbia y ahí te metiste en periodismo, ¿no? Lo habías decidido, o sea, fuiste a unas prácticas antes en la BBC, ¿no? En Londres, y fuiste a por esa beca. Y eso fue muy, muy determinante para ti porque te abrió un mundo nuevo que tú no conocías, ¿no? La investigación de datos, ¿no? El periodismo de datos. Te hiciste una profesional de eso, lo trajiste para España y empezaste con tus intraemprendimientos. Cuéntanos tus intraemprendimientos. Bueno, yo creo que he sido intraemprendedora desde el instituto. O sea, yo cada vez que veo algo que los demás deben saber, me pongo a comunicarlo y me pongo a hacer proyectos para que los demás sepan de ello, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, trabajé en La Sexta, fue mi primer trabajo como reportera en este canal. Cuando empezó, siempre estoy en los proyectos al principio. Soy de este tipo de perfil de personas que están en los proyectos al principio, porque soy como muy chispa. Y entonces, en La Sexta, empezando como miembro fundador de la cadena de televisión y sobre todo del equipo de noticias, pues con una compañera nos dimos cuenta de que las ONG producían muchísimo material audiovisual y que la manera de poder dar voz a esas historias de las personas sin voz de los países en vías de desarrollo era agarrar esas imágenes y ponerlas en el informativo o enseñarles a grabar para que cuando vayan sobre terreno puedan volver con imágenes y ponerlas en el informativo. Esto antes de que hubiera smartphones, o sea, esto cuando había que hacerlo con cámara, ¿no? Uh-huh. Y eso fue uno de los primeros intraemprendimientos, ¿no? Yo me podía haber quedado como reportera dicharachera de la televisión y es verdad que hacía este trabajo, pero además montamos Objetivo Solidario, que era este proyecto. Cuando trabajaba en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que era un medio de comunicación de Estados Unidos, que luego ha sido muy conocido por llevar a cabo grandes investigaciones como los papeles de Panamá, pues yo empecé allí como periodista de investigación que hacía análisis de datos. Y empezaron a llegarnos filtraciones. Y yo me acuerdo que en uno de los proyectos me dijeron: Mar, aquí tienes un disco duro y tu labor es hacer búsquedas en este disco duro para decenas de periodistas de todo el mundo. Oye, Mar, ¿y cómo llegan las filtraciones? O sea, esto porque me inquieta a mí. O sea, hay intereses por ahí, ¿no? Para sacar filtraciones. Siempre que alguien te filtra algo es porque tiene un interés. Claro. Y parte del trabajo periodístico es intentar averiguar cuál es el interés de la persona que te filtra. Para que no te utilice. Para que no te utilice y sobre todo también para que tú luego puedas hacer un trabajo de contrarrestar ese posible sesgo. Lo que pasa que Internet, la red, la nube nos ha permitido recibir grandes cantidades de información de manera anónima y en lo que nos especializamos en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es en recibir información de manera anónima. De hecho, los papeles de Panamá, la persona filtradora de los papeles de Panamá se llama fulanito de tal o en inglés John Doe y a día de hoy no se sabe quién es. Pero bueno, volviendo al intraemprendimiento un segundito, por ponerle este ejemplo, ¿no? Yo trabajaba como reportera normal en el consorcio y empezaron a llegar cantidades de información y yo dije, oye, si tenemos que tener a personitas buscando en un disco duro, esto no es escalable. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a crear un sistema en el que podamos subir la información a la red, a la nube, de manera segura y que los periodistas hagan sus propias búsquedas. Este tipo de cuestiones. Soy solucionadora de problemas. Veo un problema y digo, bueno, vamos a solucionarlo. Y yo hasta hace muy poco creía pues que esto que esta era mi manera de ser, pero ahora he aprendido que esto tiene un término que es intraemprendimiento, ¿no? Esta capacidad emprendedora de hacer cosas dentro de una empresa. Claro, de crear algo de la nada, que al final es lo que es ser emprendedor. Pero tu forma de emprender, ¿cómo era en aquella época? ¿Era saludable? No, claro, no. Por eso estoy aquí en este podcast. Vamos a ver, ¿por qué me has invitado? Claro. ¿Y cómo era? Sí. ¿Cómo era? ¿Y cuáles eran las palancas que te hacían trabajar de esa manera? Emprender de esa forma. A ver, yo siempre he tenido una creencia, hasta hace muy poco, bueno, todavía sigue ahí, pero menos fuerte que antes, de persistencia. Siendo persistente voy a conseguir lo que yo quiera. Y eso está muy bien, porque yo me veo siendo presidenta del gobierno, si es lo que quisiera hacer. Si te lo propusieras. Pero claro, si puedo conseguir todo siendo persistente, eso quiere decir que lo que tengo que echarle es horas.
Y entonces eso me ha llevado muchas veces a echarle horas y horas y horas y a contra viento y marea. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el consorcio en los papeles de Panamá, que fue en aquel momento la mayor filtración de la historia del periodismo, 11 millones y medio de datos, de documentos. Pues claro, digo, pues ¿cómo lidiamos con 11 millones y medio de documentos y cómo se los damos a casi 400 periodistas de todo el mundo? Pues echándole horas. ¿Y cómo lo hago? Pues tenía un equipo, pero yo era periodista y sabía un poco de análisis de datos, pero no sabía de seguridad informática al más alto nivel con los servidores, de cómo analizamos y utilizamos machine learning para poder agrupar los datos, pero dirigía un equipo de ingenieros informáticos, con lo cual pues tenía que aprender. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Pues estudiando, echándole más horas, echándole horas. Y mucha pasión. Yo creía que si me encantaba lo que hacía, ya con eso era lo que yo necesitaba. Amar mi trabajo. ¿Qué pasa? Que entonces, si pasión y persistencia y horas son los drivers, ¿no? Como se dicen, los empujadores, ¿no? O el fueguito, las palancas, lo que has dicho, las palancas para levantarte todos los días por la mañana y echarle todo el día y más, y tu vida personal y toda la carne en el asador. Claro, pues si esas son las palancas, puedes llevarte al extremo, que es lo que me pasó a mí. Yo a veces trabajaba 16 horas al día durante muchos días. Yo recuerdo un tramo de 20 días seguidos trabajando 16 horas al día sin parar, pues porque había que seguir, porque teníamos que analizar lo que teníamos que hacer en ese momento y oye, que estábamos haciendo historia también, ¿no? Esta idea de esto es muy importante y todo era más importante que yo. Pero a eso me voy. O sea, voy a lo que dentro de Mar hablaba, sonaba. ¿Qué te decía tu cabeza? O sea, ¿quién te estaba hablando diciendo no puedes parar? El móvil era el brillo, el reconocimiento, contar una historia que creías que era importante para la sociedad o para el mundo. O sea, ¿cuáles eran realmente esos adjetivos, ¿no?, que te hacían no tener vida personal? Esto es muy importante. O sea, la sociedad necesita conocer esto. Estábamos en los papeles de Panamá destapando cómo funcionaba el sistema de los paraísos fiscales, que es un sistema que durante mucho tiempo funcionó en secreto, que utilizaban los ricos y poderosos y las grandes empresas en muchas ocasiones para dejar de pagar impuestos. ¿Y eso qué hace? Pues que genera más desigualdad en nuestras sociedades y eso lleva a que no haya suficiente dinero para poder pagar a los hospitales, a las carreteras, a la educación. Y de repente teníamos los secretos de toda esa gente en un disco duro y teníamos un tiempo limitado para poder analizarlo. Bueno, esa misión de poder destapar esa información era lo que hacía que yo estuviera todas las horas delante del ordenador que hicieran falta. Pero esto es en el caso de los papeles de Panamá, pero esto me ha pasado siempre. O sea, creo que es muy importante entender de fondo qué es lo que te mueve. Yo en aquel momento no lo entendía. A eso me refiero. ¿Qué es lo que te movía entonces? Y lo que me entonces? movía entonces, pues siempre me ha movido resolver problemas. Pero yo no he entendido, que es algo que he tenido que entender pegándome en la hostia, nunca he entendido que yo soy un elemento clave para la consecución de todo lo que hago. Siempre ha sido el proyecto, la historia, lo que estuviera haciendo. Y yo creía que tenía energía para todo eso. Y yo no sabía que mi energía era limitada. Y yo no sabía que como ser humano yo tenía una serie de necesidades. Dormir, comer, mover mi cuerpo, hacer ejercicio, descansar. A mí lo de parar me parecía... una pérdida de tiempo. Sí, una pérdida de tiempo y como que no era necesario para mí. Porque como me gustaba mucho lo que hacía... Mira, estos días estoy pensando mucho en mi madre, que es para mí mi persona favorita del mundo. Y mi madre de siempre me ha dicho desde pequeñita, hija, vas muy rápido, para, respira. Mira, a mí cuando me decían, Mar, respira, te lo juro que era como que... Te enfadabas. Era como, pero que no hace falta, yo soy así. Te pones a la defensiva, ¿no? Claro, y yo era como, y mi madre, hija, para. No, mamá, es que lo que estoy haciendo es muy importante. De toda la vida esa ha sido mi conversación con mi madre, desde mi adolescencia. Y ahora que la vida en un punto me paró, porque mi cuerpo me paró y mi cabeza me paró, me he dado cuenta de la gran sabiduría de esas palabras de mi madre y que hay mucha ciencia detrás, que nuestro cuerpo necesita descansar, necesita parar para tener energía y ser más productivo al día siguiente,
parar poquito a lo largo del día para poder centrarte más en lo que estás haciendo. Yo soy una persona que me siento delante del ordenador y se me pueden pasar 4 horas así. Sí, porque te embelesas, ¿no? Bueno, y que me pongo en modo foco total, y yo siempre he dicho, esta es mi gran capacidad, que me pongo delante del ordenador y puede haber una bomba atómica al lado que no me entero. Y eso es una gran capacidad. Sí, de concentración. De concentración, de estar ahí, de sacar las cosas bajo deadline, bajo presión. Buenísima. Yo siempre digo también a mis amigos, si algún día os encontráis en la situación esta de las pelis de tienes una bomba delante, cable rojo, cable azul, quedan 10 segundos. Yo soy la persona que corta el cable. A los 10 segundos, quedan 10 segundos y no se estresa. Y dice, clic, y la bomba no explota. Ahora, lo que yo no sabía medir hasta hace unos años es que después de ese momento de tensión, después de ese momento de presión absoluta y extrema, hay que descansar. Tu primera crisis de salud mental viene a los 20 y pocos años, 23 tenías, cuando te dan una baja por 6 meses por depresión y te mandan a casa. Sí, esta chica multitarea, además, yo siempre he dicho, estoy diciendo mucho la palabra siempre, ¿te estás dando cuenta? No. El que, ya la he dicho como 6 o 7 veces, el que nos está escuchando, cuéntalas, vuelve sobre el podcast, cuéntalas, son muchas. Es una palabra muy peligrosa, las palabras absolutas, ¿no? Entonces, en el pasado, durante mucho tiempo... En tu pasado eras muy absoluta. Sí. Bueno, a veces es que soy un poco intensa. La intensidad es como otra característica que me ha acompañado durante mucho tiempo en mi vida. Entonces, volviendo a tu pregunta, que no me quiero ir por las ramas como los políticos, que yo, como me ha ido todo siempre bien, hasta en el colegio, en el instituto, hacía todo y no tenía problemas, pues llegué a mi primer trabajo en La Sexta y de repente me fue fenomenal. O sea, fui de las favoritas del equipo directivo. En el primer informativo de La Sexta Noticias me mandan a Cuba a cubrir una cumbre que había cuando estábamos pensando que Fidel Castro se iba a morir. Imagínate, con 20 y pocos años estar cubriendo sobre el terreno. Y recién horneadita de la facultad. Tal cual. Yo cerré en junio la facultad y en julio ya estaba trabajando. Tiernita. Y en septiembre estaba como enviada especial abriendo un informativo nacional. Un sueño. Siempre, hasta entonces, había conseguido todo lo que quería y todo el mundo me valoraba muchísimo. Era como una carrera estelar. ¿Qué pasa? Que la tele es muy... ¿Cómo es la palabra? Podemos decir una palabrota. Jodida. Entonces, gracias. Me iba a costar. La tele es muy puñetera y un día estás arriba y otro día estás abajo y un día eres la favorita de los jefes y otro día no. Y yo no supe lidiar con eso, que yo creo que es algo que también pasa mucho en el emprendimiento, ¿no? De repente hay mucha gente que tu proyecto, tu emprendimiento es fantástico y de repente no consigues la inversión. Y hay unos que les gustas mucho y luego no, y tienes que lidiar con esos altibajos de la validación externa, ¿no? Y eso me llevó a que un día empecé a sentirme mal. Y yo me iba al baño antes de hacer lo que tenía que hacer porque me agobiaba muchísimo. Yo no sabía ponerle palabras. Estamos hablando de 2008, ¿vale? No sabía ponerle palabras a todo esto. Yo solo sé que me agobiaba muchísimo, me iba al baño, me ponía a llorar y yo tenía tal agobio que sentía la sangre correr por las venas. Claro, hoy en día sé que lo que me estaba pasando es que tenía un ataque de ansiedad. En algunos casos incluso ataques de pánico, ¿no? Pasado esto muchas veces, hubo un día en el que yo me senté delante del ordenador a hacer una cosa súper tonta, que tenía que escribir 3 frases para poner sobre unas imágenes de George Bush haciendo el gilipollas en África. O sea, no era muy difícil escribir esas 3 frases y pude tardar 2 horas en escribir esas 3 frases. Fue horroroso, no podía, o sea, era sentarme delante del ordenador y decir, ¿y qué digo? No, esto sí, esto no. O sea, toda mi voz es críticas en contra mía. No, esto va a sonar fatal, Bueno. Y después de hacer eso, entregué el trabajo y después de hacer eso me fui al médico y me dio una baja. Lo catalogó como depresión, porque era como la categoría y me dieron medicación para depresión que nunca tomé. Lo que sí me ayudó mucho fue ir al psicólogo y es ahí donde empecé a trabajar con el psicólogo y lo que más me ayudó del trabajo con el psicólogo en aquel momento fue trabajar el que la validación no tiene que venir de fuera, tiene que venir de mí misma y que si alguien que aunque yo valore y admire no me valora, eso no quiere decir que yo no sea buena, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho para poder
afrontar pues el resto de cuestiones en mi vida, porque la montaña rusa sigue estando como periodista y ahora que soy emprendedora social, pues como emprendedora social. Como tú bien me decías cuando preparamos la entrevista ahora, puedes mirar atrás y unir los puntos, porque te puedes Eso lo tener decía Steve perspectiva, Jobs, pero tú le parafraseaste, pero me lo dijiste. Ahora puedes ver en perspectiva, unir los puntos y ver que aquella crisis tan gorda que sufriste y tan joven era producto de un montón, de una amalgama de cosas que pasaron a la vez, ¿no? Y tú misma lo estás diciendo, de una autoexigencia, de una multitarea brutal, pero desde muy joven, oye, que al final, aunque tú tengas mucha capacidad, llevar al límite el cuerpo pasa factura, es uno de los elementos, y también el poner el valor en el otro, ¿no? Tu valor en las manos del otro. Eso fue como ¿no? Como tu conclusión en ese periodo, ¿no? En esa crisis que sufriste. Lo has resumido fenomenal. Y luego te vas a tus papeles de Panamá, a tus investigaciones. Bueno, antes de los papeles de Panamá estuviste haciendo una publicación y otra fueron varias, ¿no? Estuviste publicando. Y había como una relación, ¿no? Entre problemas de salud física y publicaciones. Tú me contabas, oye, que mira, me quedé sin ovarios en Filipinas después de haber hecho una publicación y está dando de relax total una torsión ovárica. Después tengo un problema con las tiroides, no sé si era hipo o hipertiroidismo, pero también las dos, que eso es puramente, después de una publicación. Entonces, no viste en ese momento, ¿no? Esa relación de ese sufrimiento físico enorme que estabas teniendo con el estrés, ¿no? Correcto. Antes de responderte, en todo caso, creo que es importante entender que hemos dado un salto temporal de 10 años, ¿vale? Sí. Porque yo vuelvo de la depresión y digo, este entorno laboral me parece tóxico, tengo que salir de allí, encuentro una manera de salir de allí, me voy a Estados Unidos, me dan una beca, estudio en la universidad en Estados Unidos y empiezo una carrera como periodista de investigación. En aquel momento, por cierto, ya lo del arte dramático había quedado atrás, porque yo voy quemando etapas muy rápido. Entonces, solo por aclarar que pasan como 10 años en los que yo vuelvo a reenamorarme del mundo laboral en esa búsqueda de una pasión que ahora me lleva no tanto a la televisión, sino al periodismo de investigación y de datos. Yo tenía el trabajo soñado. Conseguí un trabajo en un medio de comunicación en donde no había presiones, en donde me pagaban fenomenal porque tenía un sueldo de Estados Unidos y trabajaba desde España. Y esto creo que es muy importante entenderlo porque muchas veces vamos en búsqueda de estos trabajos soñados o de esos sueños que tenemos y luego los alcanzas y dices, uy, esto era lo que yo quería y esto es parte de mi vida, ¿no? Entonces, como vivía mi burbuja del trabajo soñado, pues cuando de repente después de una investigación me voy a Filipinas a una conferencia, acabo perdiendo un ovario y salgo de la operación, pues yo digo, joder, qué mala suerte que he perdido un ovario en Filipinas. Y de hecho lo primero que yo hago, para que entiendas y entendáis quién era Mar en ese momento, 2014 más o menos, pues lo primero que hice cuando se me quitó la anestesia es llamar a mi jefa por teléfono, bueno, por Skype. Y hablar con ella, ¿no? De hecho, al día siguiente mi jefe me dijeron, oye, deberías tomarte un descanso. Y yo agradecí mucho ese mensaje, porque si no yo habría seguido enganchada al trabajo, ¿no? A mí el trabajo me siguió pareciendo muy importante, porque mi aprendizaje de la depresión fue, ese trabajo es tóxico. La cadena donde yo trabajaba es tóxico. Es tóxica. La manera de trabajar en la tele no te viene bien. Búscate un trabajo más pausado, que el periodismo de investigación pues tienes más tiempo. Pero el trabajo seguía siendo... el epicentro de tu vida. Efectivamente. Entonces, claro, yo recuerdo salir del hospital, no poder venir desde Filipinas a España porque tenía los puntos y se me podían explotar en el avión y tener problemas con cosas tan tontas como ir al baño porque me dolía, porque me habían cortado el cuerpo en el core, en el centro del cuerpo. Y aún así hacer videollamadas, porque las videollamadas las puedes hacer tumbada en una cama. Claro. ¿Y por qué las hacía? Pues porque había que seguir, porque teníamos otra fecha de entrega que era otra publicación y el tiempo siempre estaba en contra nuestra, ¿no? Y entonces era, venga, yo puedo. Yo no conectaba en aquel momento publicación, problema de salud, publicación o pico de estrés cronificado, problema de salud física. Pero sí que es verdad que después de esos 2 problemas de salud que tú has dicho, yo conseguí tomarme un mes
de vacaciones entero, que llevaba muchísimos Sin años sin hacerlo. Y en ese mes de vacaciones dije, necesito más, ha sido poco. O sea, lo sentí dentro de, necesito parar. Pero claro, en aquel momento teníamos encima de nuestra mesa los papeles de Panamá. Vuelvo a recordar, la mayor filtración de la historia del periodismo hasta la fecha. Y yo era la jefa del equipo de datos, o sea, encargada de procesar todo esto para un equipo de más de 100 medios de comunicación. Entonces digo, no les voy a dejar a mis jefes con el marrón. Venga, lo hago y después me tomo un tiempo sabático. Y empecé en aquel momento a hacer ciertos ajustes de alimentación, ciertos ajustes para hacer más ejercicio. Hacía una cosa que me fue muy, muy útil, que llaman en inglés el commute to work, que es, yo teletrabajaba, porque yo llevo teletrabajando desde 2011, soy una veterana del teletrabajo. ¿Y una pionera? Y entonces me despertaba, desayunaba tal, y antes de abrir el ordenador me salía y me daba una vuelta de 30 minutos por mi barrio, que vivía en aquel momento cerca de las Cuatro Torres. Pues me iba de mi casa en el barrio del Pilar, las Cuatro Torres, bajaba y ya ahí llegaba a la oficina, abría el ordenador, ¿no? Este paseo al trabajo antes y después de trabajar. Eso ayuda mucho, está demostrado, de hecho, que aumenta la productividad entre un 12 y un 15%. Pues ese tipo de cuestiones las empecé a hacer. Y llegué a los papeles de Panamá bastante más descansada que en otras ocasiones. ¿Qué pasa? Que después de los papeles de Panamá, pues es que, o sea, fue un tsunami. O sea, publicamos más de 100 medios de comunicación de todo el mundo una investigación que hizo que el primer ministro de Islandia dimitiera, que un ministro en España, el ministro de Industria, dimitiera. A posteriori dimitió otro primer ministro de Pakistán. Se recuperaron cientos de millones de euros en impuestos evadidos en todo el mundo. Se han cambiado leyes, ganamos premios. Yo me fui por todo el mundo hablando de los papeles de Panamá. Yo recuerdo una vez que estaba en Katmandú, en Nepal, y me tenía que coger un avión para irme a San Francisco. Y luego volvía por Nueva York. Todo esto para hablar en Strata, por ejemplo, delante de 3.000 personas, de datos y de la filtración. O sea, tenía un momento de rockstar total. Estrella, es lo más cercano a estrella de rock que he estado en mi vida. Recuerdo además este momento en el que yo, delante de un montón de personas, de cientos de personas en una conferencia, anuncié que íbamos a publicar los datos para todo el mundo. Y en ese momento puse una fecha en la pantalla. Y de repente, de cuándo se publicaban los datos, y de repente toda la sala, que había unas 600 personas aplaudiendo, digo, hostia, es que es como el momento Steve Jobs de que anunciaba el release de... Pues estos momentos de estrella de rock, que por supuesto también tocan el ego. Claro, yo me sentía intocable, imbatible. O sea, habíamos conseguido hacer historia y estaba en la cresta de la ola con 30 y pocos años. Y encima nos dan el premio Pulitzer, que es lo más alto que puedes conseguir como un periodista, pues apaga y vámonos. ¿Qué pasa? Que en paralelo había más cosas. Recuerda que esta es la historia de la multitarea en acción encarnada en una persona. Y en paralelo empezamos un proceso de spin-off de la organización donde yo trabajaba. Claro, tus intraemprendimientos, ¿cómo no? Sí, bueno, en este caso yo era apoyadora del intraemprendimiento, no fue mi idea. Pero bueno, sí que es verdad que estuvimos, todo el que haya emprendido y haya tenido procesos de spin-off, pues sabe que son procesos difíciles, con muchos abogados, con muchas negociaciones. Y al final conseguimos hacer el spin-off de la organización en la que yo estaba, pero eso ya me mató. Y además, en estos momentos en los que tienes que debatir cosas como muy core de valores con las otras personas, en aquellos momentos con mis jefes, yo no era directiva, estaba dentro del equipo directivo dentro del equipo que ayudaba al director y a la subdirectora, pero yo no era directora. Y entonces empecé a tener ciertos choques de valores. ¿Y qué valores habían sobre la mesa? ¿Por qué había un problema moral ahí? Bueno, diferentes visiones sobre cómo conformar esta nueva organización, que no era empresa porque era una fundación, pero de cómo conformarla y cómo se organizaba el equipo humano, sobre todo. Y en aquel momento empecé a desenamorarme del proyecto, de ese proyecto que yo había ayudado a sostener y a independizar, incluso, no a crear. Bueno, sí, a crear la nueva entidad, ¿no? Pero porque la organización llevaba ya existiendo casi 20 años en aquel entonces. Solo lo que hicimos es ayudarla a independizarse. Y hubo un momento en el que dije, ¿pero qué hago yo aquí? Empecé a hacerme estas preguntas, ¿no? ¿pero qué hago yo aquí? Llevo un montón de tiempo sin trabajo, me deben 6 semanas de vacaciones.
no me gusta lo que hacemos, ya llevo mucho tiempo haciendo lo mismo, porque después de los papeles de Panamá llegan los papeles del paraíso, después había otra cosa. Los Falciani, aquellos, ¿no? Esos son los del paraíso, el no sé cuántos, ¿cómo se llama? ¿Falciani o...? No, Falciani fue antes. Fue antes. Sí, es que llevábamos bastantes filtraciones y entonces me empezó a parecer todo repetido. Claro. Hay un momento en el que dije, pues ya, claro, yo soy una persona que me gusta iniciar ya no cosas. te divertía. Y entonces ya no me divertía, entonces empezó a haber como muchos choques en mi cabeza y en ese momento, además yo intenté cambiar de rol, o sea... Hay algo que estaba como en, ¿cómo sería en castellano? En inglés dicen unrest, o sea, tenía como desajuste interno, como había muchas cosas dentro de mí como diciendo, no estás bien, no estás bien, no estás bien. Y yo no sabía lo que era. Entonces, cuando no sabes qué es, empiezas, yo, que soy solucionadora de problemas, pues dije, venga, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar de rol. Y me acuerdo que me propuse como CEO de la nueva organización. Porque yo decía, bueno, yo soy buena resolviendo, haciendo que las cosas ocurran, directora de operaciones. Fenomenal. No me lo dieron. Y entonces me cabré con mis jefes, porque como, ¿cómo que no? Si yo soy... En fin. Y total, que en ese momento no dije, me valoráis. No me valoráis. Además, yo había ayudado con un montón de cosas y no se me valoraba tampoco públicamente. Era todo como... En fin, no, yo me sentía... mal. Y me tomé un tiempo, me tomé las 6 semanas, dije, sí, pues me tomo las 6 semanas de vacaciones que me debéis. Así un poco como niña enfadada. Y en aquel momento empecé a verlo claro. Dije, tú, Mar, acuérdate que habías dicho que ibas a parar antes de los papeles de Panamá y ya han pasado casi 2 años y no has parado. Y nos dieron el premio Pulitzer y yo dije, ostras, ¿por qué no soy feliz? O sea, yo te puedo decir que, hombre, a nivel de currículum y a nivel profesional, ganar un premio Pulitzer es lo máximo en el periodismo, fantástico. Como lo has dicho anteriormente. Sí, pero que es fantástico. Yo no quiero que borren el premio Pulitzer de mi currículum, ¿vale? Pero en aquel momento cuando lo recibimos, sí, lo disfruté, pero estaba tan cansada que yo decía, joder, pues si el éxito es esto, el éxito es una mierda. Y yo no quiero este éxito, yo quiero otra cosa. No sabía que lo que me estaba pasando era que me estaba quemando, me había quemado. Muchos de los síntomas que acabo de describir son de libro de la definición de la Organización Mundial de la Salud de burnout. Síndrome del quemado. Entonces empecé también a estar muy negativa, a ser una persona que yo estaba todo el rato levantando la mano en las reuniones y diciendo lo que estaba mal. Dejé de tener sentido del humor. Y la gente me decía, ¿pero por qué estás tan borde? Y yo no soy borde, es que los americanos son demasiado polite, son demasiado, ¿cómo se dice? Como demasiado políticamente correctos. Y me había quemado, pero yo supe verlo, ni ponerle palabras a lo que me pasaba, ni mis jefes supieron, ni se nos escapó eso. Estábamos como en tanto cambio ¿Y físicamente sentiste falta de energía? En aquel momento, como yo estaba ahora sé que estaba como muy drogada, con drogas internas, con sustancias internas que ayudan, como la adrenalina, el cortisol, yo estaba cansada, pero venga, sigo. Yo recuerdo algún día que me tuve que levantar, yo me acuerdo cuando estábamos creando esta nueva entidad, claro, tuvimos que levantar un montón de dinero. Filantrópico, pero levantar un montón de dinero. Y entonces, pues el dinero viene de cualquier parte del mundo. Y entonces yo me acuerdo que nos fue a dar dinero la fundación que creó Piero Midyar, el de eBay, y pues yo me tuve que levantar a las 4 de la mañana para preparar una presentación y un pitch que teníamos que hacer, porque luego lo teníamos que hacer, era la única manera en la que Australia, Estados Unidos, Costa Oeste y España coincidían. Pues me levanto a las 4 de la mañana y lo hago, y lo hice. Ahora, cuando decido que esa no es la manera en la que yo quiero vivir, decido que tengo que dejarlo y me fui de mi trabajo después de un periodo de transición largo que di con mucha antelación, de 4 meses de transición, que me pasé ahí de buena, y paro, y después de unos meses en los que no paraba pero no quería parar, me di cuenta de que estaba muy agotada. Yo tardé más de 6 meses de verdadero parón en recuperar mi energía física y entre 6 meses y 1 año en recuperar mi energía mental. Yo quería trabajar, pero no veía ninguna opción de trabajo que me gustara. Claro, porque yo siempre he identificado trabajo con pasión. Y si mi pasión se apagó, la llama se apagó, y era como, ¿y ahora cómo voy a trabajar si no hay llama? Ya no estoy enamorada de mi trabajo. Y cuando obtienes el premio Pulitzer, ¿no sientes como que ya habías tocado techo? ¿No habías sentido como, ostras, ya, si es que no puedo conseguir nada más alto de reconocimiento,
porque tú ponías mucho valor en el reconocimiento de los demás. O sea, ya habías tocado techo. ¿No sentiste como vacío? O sea, como decir, ¿y ahora qué? O sea, si es que ya no puedo ir más arriba. ¿No? No sentí eso. En aquel momento lo que sentía nada más era como, ¿y por qué no soy feliz? Espera, si he llegado aquí, yo creía que esto me iba a hacer feliz y no soy feliz. Claro, eso tiene que, ¿Qué me pasa? Eso tiene que provocar, me hablabas de frustración, de culpabilidad. Háblame de esos sentimientos, Sí. de fracaso. Sí, bueno, esos sentimientos de culpa y de fracaso los sentí un poquito después del Pulitzer. Pero claro, primero ahora que recuerdo, intentando recordar algo que pasó en 2017, ¿vale? Pero bueno, he hecho mucha terapia. Con lo cual, mis primeras sensaciones fue, ¿y por qué no soy feliz? Claro. Luego, cuando empiezo a decir, no soy feliz porque no estoy haciendo lo que me gusta. Ok, no estoy donde yo quiero estar. Ok, ¿pero por qué? O sea, tú siempre buscabas una razón, ¿no? Como lógica a por qué no soy feliz si se supone que he hecho todo lo que estaba. He conseguido todos mis objetivos que me he propuesto. Claro, check. Entonces, ¿por qué no soy feliz? Entonces tú siempre le intentabas dar la vuelta, ¿no? A la rosca, decir, no, es que a lo mejor no estoy donde yo quería estar. Claro, ¿no? digo, entonces, mis amigos me decían, pues búscate otro trabajo. ¿Qué quieres? Ahora que tienes un Pulitzer, pues intenta trabajar para el New York Times. Y digo, pero es que no quiero trabajar para el New York Times. Entonces, ninguna opción, en aquel momento no veía ninguna opción. Era como, venga, me voy al New York Times. No, ¿dónde busco trabajo? ¿Qué hago? Es que ya no quiero hacer esto. Es que estoy trabajando donde quiero trabajar. Y entonces, si este no es el sitio, ¿cuál es? O sea, no me puedo ir a otro planeta. O sea, era como que no, en aquel momento era muy difícil para mí ver soluciones. Yo que siempre he visto la solución clara, ¿no? Y luego, claro, empiezo a decir, pero ¿cómo puede ser que no me guste mi trabajo si me pagan fenomenal? O sea, yo tenía un sueldo de 6 cifras, que en España es muy difícil. Entonces tenía un sueldo fantástico, la gente era fantástica, no había presiones. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no me gusta mi trabajo? ¿Y qué osada soy yo para decir que este trabajo no está bien? Hay compañeros que están trabajando con muchísima presión. Hay compañeros que tienen a dictadores o casi dictadores haciéndoles la vida imposible. Yo tenía compañeros en Rusia que se tuvieron que exiliar para poder hacer su trabajo. ¿Cómo me voy a quejar yo? Yo no tengo derecho a quejarme. Esa es otra voz, ¿no? En mi cabeza. Y luego, Mar, ¿por qué te sientes tan cansada si habéis sido un equipo de 400 periodistas y todos se están tirando y tú no? ¿Por qué, Mar, tú no sabes tirar? Hay algo mal en mí. Hay algo mal en mí. Falla algo. Yo me falta algo. O sea, tengo taritas. ¿Qué taritas tengo? ¿No? Esas son como las voces que iban surgiendo en mi cabeza hasta que un momento en el que dije, es que me da igual, voy a parar y me voy a vivir a Almería porque es que estoy agotada. Me da exactamente igual todo. Sí, que eras una enamorada de Nueva York, que cuando fuiste a Nueva York dijiste, pues esto no es para tanto, y lo que me decías de idealizar Nueva York y luego decir, si esto no me aporta nada, si esto es una tristeza, si me siento más sola que nunca, que sentiste por primera vez, ¿no? Echar de menos tu casa, tu familia, a irte a Almería. Y antes de que vayamos a Almería, el sentimiento de fracaso, ¿por qué lo tuviste? ¿Fracaso de qué? Hombre, para mí el fracaso es porque yo no puedo continuar si los demás pueden. Vale. O sea, esto no era correcto, no era cierto. A posteriori nos hemos dado cuenta de que hay otros que se quemaron. Yo suelo ser la primera en algo. Fui la primera baja por depresión en La Sexta Noticias y luego hubo muchas otras. Fui el primer burnout de Los Papeles de Panamá y luego hubo varios otros. Lo que pasa que en aquellos momentos el consejo que yo recibía, y yo creo que era el conocimiento popular, era de esto no hables. De esto no hables porque te va a joder el currículum. Claro, estaba totalmente estigmatizado, claro. Y no lo menciones y tú sigue haciendo cositas. Me acuerdo que los mentores que tenía en aquel momento dicen, sigue haciendo alguna cosita para que parezca que estás en activo, para que luego cuando vuelvas al trabajo, cuando vuelvas al trabajo, pues ya verás que así nadie se da cuenta. Entonces yo seguía haciendo cositas. A mí parar, me costó. Mira, si yo lo dejé, terminé mi trabajo a finales de septiembre de 2017. Y parar, tardé como 3 o 4 meses. De hecho, me paré yo en seco porque dije, me voy a hacer algo que quería haber hecho durante mucho tiempo y nunca tuve tiempo, un retiro de silencio durante 10 días. Y ahí, a principios de 2018, me metí en un centro en Candeleda a no hablar durante 10 días.
Es posible. Los que me están escuchando dicen, pues con lo que hablas y lo rápido que hablas, mis amigos todavía no se creen que es posible que yo esté 10 días en silencio. Lo disfruté muchísimo. Y en aquel momento, no sé, el día 7 de meditación te tirás, no sé, 10 horas meditando al día, te levantas a las 4 de la mañana, te vas a dormir a las 9 de la noche. Es muy duro y a la vez poder parar es fantástico para que de repente se clarifique todo. Y fue en aquel momento en el que sentí, estoy donde tengo que estar. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que mi cuerpo, mi alma, mi ser dijo, esto es lo que necesitas. Necesitas descansar, necesitas desacelerar para encontrarte. Yo no sabía quién era. De hecho, paré y les dije a mis compañeros, voy a empezar una investigación para saber quién es verdaderamente Mar Cabra. O sea, voy a seguir investigando, pero ahora voy a investigar hacia adentro. Y bueno, este es el camino que emprendí en aquel momento, en 2018, y que luego he conectado con un emprendimiento social, que es en el que estoy ahora, que se llama The Self-Investigation, la investigación de uno mismo, de una misma, y que ayuda a los periodistas con su salud mental y con su bienestar. En ese proceso de sanación empezaste con el silencio, que además me contaste que has tenido ese proceso 2 veces. Tuviste terapia psicológica, tuviste coaching y todo eso te ayudó mucho. ¿Qué me puedes decir de ese periodo? ¿Qué aprendiste de ti? Bueno, esto da para 7 podcasts, vamos a ver si lo puedo resumir, pero yo creo que primero me di cuenta del miedo al no saber hacia dónde ir. Yo soy una persona que si me planteas un reto, lo hacemos. Mañana me dices, Mar, el año que viene nos vamos a subir el Himalaya. Y digo, mira, es que no sé cómo hacerlo, pero lo vamos a hacer. Y me encanta ir encontrando soluciones, ¿no? Resolver puzzles y todas estas cosas. De repente tenía un puzzle delante que no sabía resolver y no sabía hacia dónde quería ir. Y hay una belleza en no saber hacia dónde vas. Y a la vez yo lo pasé fatal. O sea, es muy bello, es un momento muy bello y a mí me genera mucho... Te remueve mucho. Me remueve muchísimo, ¿no? Incertidumbre, ¿no? La incertidumbre sí, es complicada, ¿no? No, el problema no es la incertidumbre. El problema no es la incertidumbre, es no saber hacia dónde ir. Son diferentes. Vale. Yo soy fantástica en la incertidumbre. O sea... Te encanta. No, bueno, que soy buena. O sea, quiero decir, a mí el no saber qué tenemos que hacer no me preocupa, porque todo es ponerse. Mi cabeza piensa, todo es ponerse. ¿No sabemos? Pues vamos, insisto, es un puzzle. Entonces la incertidumbre no es problema. La cuestión es no saber hacia dónde me dirijo. Que no es lo mismo que la incertidumbre. O sea, tiene parte de incertidumbre, pero que incertidumbre tiene como más variables, ¿no? Uh-huh. Yo soy una persona que me di cuenta en aquel momento de que necesitaba un punto hacia el que ir. ¿Cómo ir? Ya lo vamos a descubrir, pero un punto hacia dónde ir. Eso de caminante no hay camino, se hace camino al andar, me encanta y a la vez, pero sabemos a dónde vamos, ¿no? Claro. Eso sería lo que yo le añadiría a Antonio Machado. Entonces, en aquel momento no sabía hacia dónde ir porque digo, ¿quién soy? O sea, claro, primero, Mar Cabra. ¿Quién es Mar Cabra? Ya no es Mar Cabra, editora de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. ¿Quién soy yo sin un título y una organización que juntara mi nombre? Porque mi nombre era Mar Cabra, editora de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ese era mi nombre y apellidos. No lo ponía en el DNI, pero lo ponía en todo lo demás. En LinkedIn, lo ponía en mi currículum, lo ponía en mi firma, lo ponía en mi correo electrónico. Entonces, ¿quién es Mar Cabra sin ese segundo apellido tan largo, ¿no? O tercer apellido tan largo? ¿Quién es Mar Cabra? Sin saber hacia dónde ir. ¿Pasa algo sin tener claro? En esta sociedad valoramos demasiado la claridad de las ideas y yo siempre en el pasado lo he valorado, ¿no? Qué claro lo tiene. Y en el mundo del emprendimiento también. Es que este fundador o tiene muy claro lo que quiere, la visión. La visión, qué importante es. Y yo en aquel momento me di cuenta de que no. De que a veces hay que estar perdido para encontrarse y para encontrar el camino. Y que para mí es una de las situaciones como que más me descoloca. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas es cómo redefinirse. Porque yo dije, yo no quiero volver a ser periodista, ya
el periodismo ya me ha hecho mucho daño. Entonces es como fuego en mi cabeza. El fuego quema, no te acerques al fuego. Entonces no quería hacer eso. Además no quería hacer análisis de datos tampoco. Le cogí como tirria. Entonces, ¿y ahora qué hago? Ostras, ¿y cómo me gano la vida? Porque claro, a mí me seguían llamando para hablar de los papeles de Panamá. Yo me había labrado un nombre como experta en periodismo de datos. Y de repente todo lo que yo amaba no lo quería hacer. Digo, ¿qué hago? Y entonces me acuerdo que en el proceso de coaching que hice con Kim Breeze, que ahora es cofundadora de este nuevo emprendimiento social conmigo, pues Kim me dijo, deja de pensar en un título o una profesión o en un rol. Analiza cuáles son las variables de lo que a ti te interesa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te gusta? Entonces, por eso yo creo desde el principio de esta conversación te he ido hablando de variables o valores o cuestiones de mi personalidad. Yo me he dado cuenta de que soy una persona muy creativa, que al principio yo creía que no. Pero soy una persona muy creativa, me encanta estar al lado de gente creativa. Necesito momentos de actividad y momentos de calma. Por eso me gusta vivir en Almería y combinarlo con viajar, venir a Madrid, estar en el extranjero. Me gusta trabajar con gente que sea diferente a mí, que me aporte diferentes visiones, gente que no tenga miedo a retarme. Necesito esa capacidad de poder crear. Realmente, he dicho creatividad, pero desde el punto de vista de iniciar ideas. Soy una persona que me gusta iniciar proyectos, arrancar cosas o resolver problemas. Todo esto son cuestiones muy importantes que pueden estar en muchos trabajos. Entonces a mí de repente liberarme de esta idea de tengo que ser periodista. Me da igual, periodista, emprendedor, cualquier etiqueta, periodista, emprendedor, tú me decías, me dedico a los riesgos laborales, técnico de riesgos laborales, todas esas etiquetas son limitantes. Entonces, yo en ese proceso de autodescubrimiento me quité las etiquetas, ahora sé cuáles son, por lo menos en este momento, los pilares que necesito y los puntos que me motivan, y eso se puede mostrar en muchísimas profesiones. Ahora mismo me dedico como emprendedora social a hacer formaciones, a generar un movimiento global que promueva entornos laborales saludables. Mañana puede ser salvar ballenas, me da igual. Tú me hablaste de lo importante que es para ti hablar de este tema, ¿no? Tú dices, los emprendedores tenemos la capacidad de poder crear entornos laborables sanos. Además de la capacidad, tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? El deber. ¿Cuál es el protocolo que tiene implementado tu empresa, tu emprendimiento, para garantizar esa salud en el trabajo? Bueno, creo que hablar de una fórmula que funciona a todo el mundo no existe. Ya, pero yo te pregunto la tuya. Pero es que tampoco, es que yo estoy en contra de las fórmulas. Creo que estamos en un mundo muy simplificador. Es como el tweet, el titular, en 140 caracteres, resúmeme, y todo el mundo tiene que tener una fórmula. Dicho todo esto, te voy a decir algunas cosas que son claves que he visto que funcionan. Nos funcionan cuando trabajamos con medios de comunicación y me han funcionado a mí misma. A nivel individual, yo estoy escribiendo un libro en el que, claro, tengo unos pilares que estoy desarrollando. Pero esos pilares no son la fórmula de que si los sigues todos conseguirás el éxito, ¿no? Tendrás que ver cómo se adapta eso a ti, ¿no? Para mi éxito personal ahora mismo, yo cuido mucho varios pilares. Primero, mi atención. Pongo muchísima conciencia a cómo me relaciono con la tecnología y cómo la tecnología interfiere en mi vida. Y dónde pongo mi foco cuando trabajo y cuando no trabajo. Cómo organizo mi tiempo. Cuido mucho todo lo que puedo, no siempre. O sea, ahora mismo tengo más peso del que yo querría, pero cuido mi cuerpo, cuido mi alimentación. Cuido mi mente también, creo que es un pilar fundamental. Parte del cuerpo también es cuidar el sueño, por ejemplo, el ejercicio, la comida. Las relaciones también son fundamentales para mi bienestar y está demostrado que son fundamentales. Tener una comunidad, una red de apoyo a diferentes niveles. Y también
creo que es muy importante el sentirte conectado a algo, a un propósito, a un grupo de personas, ¿no? Entonces, esas son algunas de las claves que me llevan a mí de mi autocuidado, de mi éxito. Porque para mí el éxito ahora es estar bien. Para luego ser una profesional exitosísima. Yo quiero mogollón de éxito. Y es verdad que como emprendedora social no me ha ido tan mal. Me nombraron el año pasado emprendedora social Ashoka y han demostrado o reconocido el modelo de cambio sistémico de self-investigation, ¿no? Con lo cual estoy muy contenta. Sigo teniendo mis problemas de sueño con lo del dinero y todas estas cosas que seguro que todos los que nos escuchan entienden, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, con los medios de comunicación con los que trabajamos, con empresas con las que trabajamos, ahora mismo hemos visto que muchísimo sufrimiento viene por la interrupción constante. La gente siente que no tiene capacidad de su atención, ¿no? Y que están interrumpidos, están en el trabajo y de repente ¡ping! Un WhatsApp, ¡ping! Un Teams, ¡ping! Un correo electrónico. Y eso a todas horas. Entonces, una de las cuestiones que recomendamos siempre es establecer marcos de comunicación digital. Los equipos, para un equipo o para toda la organización, si puedes. ¿Cómo se establece un marco de comunicación digital? Lo podemos llamar protocolo si queremos, pero es que creo que a veces la palabra protocolo echa para atrás. Puedes hablar con los miembros de tu equipo para ver cuáles son las preferencias comunicativas de cara a poder establecer qué canales o qué canal utilizas para lo urgente, cómo diferencias lo que es importante y cómo diferencias lo que puede esperar. Y cuáles son los comportamientos deseados durante el horario laboral y fuera del horario laboral. Por ejemplo, ¿qué haces si hay algo urgente fuera del trabajo? ¿Lo comunicas por correo electrónico? Pues si lo haces así, entonces la gente sentirá que tiene que estar chequeando el correo electrónico todo el rato para no perderse nada. Uh-huh. Si estableces que si hay algo urgente te llamas por teléfono, la gente dice, pues venga, cierro el correo electrónico cuando termine de trabajar, ¿no? Uh-huh. Por ponerte un ejemplo. Esa es una de las cuestiones en que animamos a las empresas, no solo las empresas de medios, a trabajar. Otra de las cuestiones tiene que ver con cómo sabes cómo está tu gente. ¿Tienes maneras de hacer chequeo para ver cómo están? Esto puede ser. Puedes establecer chequeos al principio de las reuniones semanales, por ejemplo, en la que la gente diga cómo está. Hay una técnica muy sencilla que es la técnica del semáforo. Te puedes identificar con uno de los 3 colores: rojo, ámbar o amarillo o verde. Si estás en verde es que estás bien. Tienes energía hoy. Si estás en amarillo es que estás así, si estás en rojo pues es que hoy no estás bien. Y esto lo puedes hacer preguntando uno a uno y que la gente explique, si tienes un equipo pequeño y si hay confianza, o puedes hacer una encuesta anónima. Y a ti como líder eso te puede dar una idea de cómo tienes a la gente. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, hace poco hemos organizado la Cumbre de Salud Mental en el Periodismo, donde se nos han registrado 2.500 personas para hablar de este tema. Tengo un equipo muy pequeño y hubo bastantes momentos durante varias semanas en las que la gente estaba entre el amarillo y el rojo. ¿Qué hago yo como líder? Ostras, yo sé que estamos en presión y en momento de entrega, pero yo no quiero que la gente llegue muy pasada. ¿Ok? ¿Puedo reajustar la carga de trabajo? Yo creo que esa es otra de las claves, ¿no? O sea, ¿cómo sé cómo está la gente? Y tengo mecanismos para hacer reajustes de la carga de trabajo, ¿Los ¿o no? tienes? Claro. O sea, nosotros en las reuniones semanales primero hablamos de cómo están y luego vemos si hace falta reajustar. Vale. Porque es que hoy en día para mí esa es la clave. Hay mucho sufrimiento por interrupciones y porque la gente no siente que tiene la capacidad de su atención, el control de su atención, porque la gente siente que tiene una carga de trabajo extrema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer check-ins para reajustar la carga de trabajo y establecer check-ins para ver cómo está la gente. Porque lo que sabemos por la investigación es que cuando uno está mal, es muy difícil que levante la mano y diga estoy mal. La seguridad psicológica es otro de los elementos que hay que trabajar y muy pocas organizaciones trabajan en la seguridad psicológica. ¿Cómo se consigue seguridad psicológica? ¿Qué quiere decir? Que la gente se sienta capaz de levantar la mano y decir no me encuentro bien, o de estar en contra de lo que tú estás diciendo como jefe o como jefa, ¿no? Uh-huh. Y decir, oye, está muy bien, yo me gustaría aportar otro punto de vista, ¿no? Y esto no es fácil conseguirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue, por ejemplo, también generar más seguridad psicológica o entornos en donde sepas cómo está la gente? Teniendo reuniones regulares 1 a 1. Pero no reuniones de, Toñi, ¿cómo vas con lo que tú tienes que hacer? No, teniendo reuniones de, hola Toñi, ¿cómo estás? ¿Qué tal vas con todo lo que tienes que hacer? ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar?
¿hay algo que te esté generando agobio? ¿Hay algo que creas que debe ser ajustado? ¿Hay algo que te gustaría plantear que esté fuera de un poco de los límites de lo que estás haciendo, pero que tenga que ver con el trabajo? Este es el espacio. Este es el espacio en el que tú, Toñi, tienes media hora, una vez al mes, una vez cada 2 meses, para hablar conmigo, Mar, que soy tu jefa, y decirme cosas. Y decirme, a lo mejor tú llevas tiempo pensando en una idea que nos puede ayudar a ser exitosos, y como siempre estamos en el tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, no hay momento para escucharlo. También es momento de escucha, ¿no? Más que de solución. Creo que muchas veces los que estamos en puestos de liderazgo creemos que nos sentamos, no sé si voy a poder solucionar, me va a pedir más dinero y no tenemos dinero y entonces nos da miedo, ¿no? Nos da miedo y además creemos que tenemos que tener la solución para todo. Entonces nosotros en nuestros programas de formación en liderazgo mentalmente saludable ayudamos a los líderes a también a entender que no siempre tienen que arreglar. No se trata de arreglar, sino de escuchar. Y que hay un gran poder en la escucha activa. Y que muchas veces la gente lo que necesita es ser escuchado o escuchada. Entonces, estas son algunas de las claves, pero para mí, por resumir, venga, ahora en momento tweet, después de la respuesta larga, ¿no? O sea, cómo reducimos esa interrupción, cómo, lo que yo digo, cómo promovemos el foco en nuestras organizaciones, cómo protegemos el descanso y cómo generamos seguridad psicológica y espacios en los que podamos hacer check-in para saber cómo está la gente y en los que podamos reajustar la carga de trabajo. Me comentabas que, a ver, nosotros venimos de una cultura que todavía está presente, que desde el punto de vista social, político, hasta económico, nos han enseñado a valorar la acción por encima del ser, el hacer por encima del ser persona, ¿no? Y que puede que uno de los aprendizajes que has tenido tú en todo este recorrido, ¿no?, es que tú siempre has puesto el valor en el hacer y no en el ser, ¿no? Es uno de los aprendizajes que tú has tenido. Pero me comentabas que en el mundo de la acción, del emprendimiento, es muy de acción, muy masculino, y es un mundo en el que los hombres se sienten como más pez en el agua, ¿no?, más cómodos, y que el mundo del emprendimiento, sin embargo, tiene una brecha importante para las mujeres en muchas cuestiones. A mí me gustaría que reflexionaras sobre esto. No solo el mundo del emprendimiento, sino la sociedad actual, ¿no? El conseguir hacer, yo como mujer de 41 años, te tengo que decir que he llegado hasta aquí sacrificando otras partes de mi vida. O sea, personales, claro. Claro, yo llevo 10 años sin tener una pareja que me haya durado más de 6 meses. Eso es por el problema de ellos, no el mío, pero bueno. Pero es cierto que es difícil mantener una pareja en el tiempo. También es difícil el plantearse la maternidad. Y creo que es difícil encontrar nuestro lugar, o a mí me está costando encontrar mi lugar como mujer de acción en este mundo. ¿Por qué? Porque soy una mujer de acción que entonces luego me siento, cuando en mi momento de pareja, me siento al lado de un hombre y se acojona. Entonces eso también es difícil, ¿no? Y a mí me cuesta todavía dejarme cuidar y que los demás hagan cosas por mí. Porque yo siento que he hecho muchas cosas, de hecho, todavía tengo una creencia muy fuerte que es, tengo que ser autosuficiente, no tengo que depender de nadie. Y parte de, yo creo que del motivo por el que soy emprendedora tiene que ver con eso de, bueno, me ha ido muy mal en las empresas de otros, voy a crearme la mía, y sí, que es una fundación, pero bueno, es un emprendimiento social, voy a crearme la mía y así, bueno, me irá bien, ¿no? Y creo que claro, yo ahora veo en esta búsqueda de otro tipo de éxito. Hablo con mucha gente para ver cómo consiguen llegar a hacer lo que hacen. Y me es muy difícil encontrar casos de personas que digan, yo soy padre y además me dedico a cuidar a mis hijos y además tengo mi emprendimiento y además no. Ahora estoy escribiendo un libro, ¿no? Y entonces estoy hablando con mucha gente que escribe libros. Y su respuesta es, he escrito el libro porque mi mujer cuida de los niños, ¿no? Claro. Y entonces es como, ¡mierda, que yo soy mujer! Entonces, ¿cómo lo voy a hacer?
Claro. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también creo que hemos valorado durante mucho tiempo toda esta idea de... Existe un término en inglés que me parece fantástico y horroroso a la vez, que es el heropreneur, que es el héroe emprendedor. En inglés es una palabra. Y es verdad que se ha valorado mucho tiempo ese fundador que va toda por todas, que le echa las horas y que entonces no duerme. Si echas 80 horas tú lo vas a conseguir porque... Y que bueno, pues normal, eso, o sea, no, yo a tope, mi vida personal no importa, ¿no? Pero muchas veces esas historias tienen detrás a mujeres que aguantan la vida personal. Entonces, no sé, es una reflexión que estoy pensando mucho ahora, que tengo 41 años, que se me acaba la posibilidad de ser madre, ¿no? Y estoy en un proceso de fertilidad in vitro para ser madre soltera. Hostia, ¿voy a poder hacerlo? Es que tienes que parar. Lo hemos comentado las dos. Tienes que parar, o sea, te obliga a parar para que pueda fructificarse, ¿no? Entonces, eso es parte de la reflexión, ¿no? Y por qué tenemos que sacrificarnos muchas veces nosotras, ¿no? Y eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que necesitamos otro tipo de liderazgo que vaya desde el cuidado. Y creo que ahora mismo ese liderazgo que yo admiro, que es un liderazgo que promueve el cuidado, está liderado muchas veces, o está las personas en las que pienso que son grandes ejemplos son mujeres, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que tenemos que traer al mundo del emprendimiento también. Se puede liderar desde el cuidado y no tanto desde el sufrimiento y del dejarse la piel. Se puede tener éxito de otra manera. Esto es gran parte de lo que me planteo ahora, ¿no? Y que estoy explorando con el libro y estoy explorando con mi vida y es esa pregunta, por ejemplo, yo me la hago, ¿no? ¿Se puede conseguir un Pulitzer trabajando 8 horas? Bueno, pues en esas estoy, en búsqueda y en búsqueda de referentes. De referentes mujer, ¿no? Entiendo. De referentes que lo estén consiguiendo. Y ahora también te digo que muchas de las referentes que están trayendo esta manera diferente de ser líder son mujeres. Uh-huh. Y creo que esto es un problema, porque ahora mismo tenemos un gran choque, hay muchos choques en las empresas hoy en día. El choque generacional, ¿no? De generación Z, millennials, que venimos pidiendo flexibilidad, bienestar como valores y tal. Y luego hay un choque también de género en el que muchas mujeres están promoviendo el bienestar y me encuentro a pocos hombres en puestos de liderazgo que no piensan que sea una gilipollez. Entonces, y esto está llevando a muchos hombres a un gran sufrimiento. Porque te recuerdo que cuando miramos las estadísticas, los que más se acaban suicidando son los hombres. Entonces, creo que tenemos que encontrar una manera de cubrir ese equilibrio de género en la que podamos encontrar espacios seguros en los que todos podamos hablar de esto, incluidos los hombres, y cómo poder traer esta conversación a personas que normalmente son hombres que creen que esto del bienestar es una gilipollez y que no ayuda a ser rentable a la empresa. Pues Mar, te voy a hacer la última pregunta que hago siempre en este podcast. Si Mar Cabra pudiera encontrarse con la pequeña Mar dándose un paseo por la playa de Almería, ¿qué le diría la Mar adulta que va a ser madre ahora con 41 años a la pequeña Mar? Eres suficiente como eres. Muchas gracias, Mar, por tus palabras, tus reflexiones, por hacernos pensar y por todo lo que nos has traído en este podcast. Gracias a vosotros y de verdad que quiero poner en valor el trabajo que estáis haciendo ya de tantos años con este podcast y todo el trabajo de Ancla, intentando demostrar que se puede emprender y ser persona y tener vida y se puede emprender con éxito. Y yo creo que eso es muy importante. Se puede. Muchas gracias, Mar. Mucha salud y mucha suerte. Gracias. You are not alone. Ancla es una asociación sin ánimo de lucro. Únete y descubre cómo podemos ayudarte o simplemente colabora para hacer grande nuestro propósito. Porque creemos que puedes emprender
sin renunciar a tu calidad de vida.